Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios. Bienvenidos al día 14 de nuestro recorrido por el libro de Génesis. Al comenzar Génesis 14 vamos a encontrar un personaje muy importante llamado Melquisedec. Pero antes de hablar de él quiero que pensemos en otro nombre, y ese nombre es Lot. Hasta este punto no hemos hablado mucho acerca de Lot. Recordarán que Abraham llevó a Lot con él cuando salió rumbo a la tierra prometida y quizás ya hayan notado que había algo ocurriendo detrás de escena en esa decisión. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que dejara su tierra, su parentela, la casa de su padre, porque Dios quería formar una nueva familia a través de Abraham. Sin embargo, Abraham decidió llevar consigo a su sobrino Lot. La Biblia no dice acerca de esta decisión, no habla mucho cuando ocurrió, pero aquí en Génesis 14 empezamos a ver algunas de sus consecuencias. Quiero leer Génesis capítulo 14, vamos a leer versos 1 y 2 y luego los versículos 11 y 12. En aquellos días varios reyes se enfrentaron en una guerra, los nombres son difíciles de pronunciar y probablemente nadie sabe exactamente cómo sonaban en aquel tiempo, así que si alguna vez te toca leerlos en voz alta, simplemente hazlo con confianza y todos pensarán que eres un experto en la Biblia. Lo importante no son los nombres, lo importante es lo que ocurrió. Después de describir aquella guerra, Génesis nos dice lo siguiente: los vencedores se apoderaron de todos los bienes y de todos los alimentos de Sodoma y Gomorra, y luego se marcharon. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus posesiones porque él vivía en Sodoma. Permíteme decirlo de esta manera. Dios permitió que Abraham llevara a Lot a la tierra prometida. No era lo que había pedido, pero Dios lo permitió. No envió un rayo para detenerlo. No hizo que Abraham regresara al punto de partida para comenzar de nuevo. Simplemente lo dejó tomar esa decisión. Y Lot terminó convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones de Abraham. Más adelante incluso llegaría a ser una de sus más grandes decepciones. Ir a la tierra prometida no ayudó a Lot. De hecho, su vida terminaría siendo profundamente afectada por las decisiones que tomó allí. He descubierto algo en mi propia vida, que muchas veces Dios nos permite hacer aquello que queremos hacer, aunque podría detenernos, podría cerrar el camino, en ocasiones simplemente nos deja seguir adelante. Y después entendemos por qué nos había dicho que no desde el principio. De pronto, si eres como yo, probablemente has tenido que aprender esta lección muchas veces y probablemente tendremos que volver a aprenderla. Señor, ayúdame a confiar en ti cuando me dices que no. Ayúdame a soltar cualquier lot que quiera llevar conmigo cuando tú me estás diciendo que lo deje atrás. En este caso, Lot había decidido vivir en Sodoma y por vivir allí terminó atrapado en una guerra que no era suya. Fue capturado junto con todas sus posesiones, entonces Abraham tuvo que salir a rescatarlo y veamos cómo ocurrió esto. En los versículos 13 al 20 nos cuenta la historia que un hombre que había escapado llegó y le informó a Abraham lo que había sucedido. En ese momento Abraham vivía cerca de los grandes árboles de Mamre. Cuando escuchó que su sobrino había sido llevado cautivo, reunió a los 318 hombres entrenados que habían nacido en su casa y salió en persecución de los invasores. Durante la noche dividió a sus hombres para atacar, los derrotó, los persiguió hasta el norte, de Damasco, recuperó todos los bienes que habían sido robados y también rescató a Lot, junto con las mujeres y todas las demás personas que habían sido llevadas cautivas. Después de la victoria ocurrió algo muy significativo. El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham, pero también apareció otro rey, un hombre llamado Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, llevó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: que Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo. Abraham había salido para rescatar a Lot, había recuperado todo lo que había sido robado y en medio de esa victoria aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, un personaje que aparece brevemente en Génesis, pero que recibe mucha atención más adelante en el libro de Hebreos. Por cierto, ¿has notado cuántas veces hemos recurrido al libro de Hebreos durante nuestro recorrido por Génesis? Esto sucede porque Hebreos fue escrito para creyentes judíos y constantemente muestra cómo Jesús había sido anunciado desde el principio. Y Melquisedec es una de esas señales. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 4. Este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio la 10ª parte de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. Además, rey de Salem significa rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera cuán grande era este hombre a quien el patriarca Abraham entregó la 10ª parte del botín. Entonces surge una pregunta: ¿quién era realmente Melquisedec?
Algunos creen que fue una aparición especial de Cristo antes de venir al mundo como hombre y otros creen que fue un ángel enviado por Dios. La mayoría piensa que fue un hombre real, un sacerdote de Dios cuya genealogía simplemente no fue registrada. Sea cual sea la respuesta, el punto principal es claro. Melquisedec apunta hacia Jesús. El escritor de Hebreos está explicando algo que es muy importante para los creyentes judíos. Los sacerdotes provenían de la tribu de Leví, pero Jesús no nació de la tribu de Leví, Jesús nació de la tribu de Judá. Entonces podrían preguntar, ¿cómo puede Jesús ser sacerdote? Y Hebreos responde, porque Jesús pertenece a un sacerdocio superior, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec aparece antes que todos los sacerdotes levíticos, por eso es considerado mayor. Y Abraham mismo reconoció esa grandeza cuando le entregó el diezmo. Tal vez esos argumentos no parezcan tan importantes para nosotros, pero para un creyente judío eran fundamentales. Y Dios colocó a Melquisedec exactamente donde debía estar, en el momento preciso de la historia. De esta manera, cuando llegara Jesús, las personas podrían entender quién era realmente. A lo largo de la vida de Abraham, Dios le dará varias imágenes del Mesías. Cuando nazca Isaac de manera milagrosa, veremos una imagen de la venida del Salvador prometido. Cuando Abraham esté dispuesto a ofrecer a Isaac, veremos una imagen anticipada de la cruz. Y aquí en Melquisedec vemos una imagen del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Dios estaba revelando a Jesús mucho antes de que naciera en Belén. Algunos rabinos judíos enseñaban que la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, apuntaba al futuro Mesías. Cuando Jesús prometió bendecir a todas las naciones a través de Abraham, ellos entendían que algún día vendría un Salvador. Otros enseñaban que la visión de Génesis 15 mostraba toda la historia futura de Israel, incluyendo la llegada del Mesías. Sea como sea, una cosa es clara, Dios estaba mostrando desde el principio que Jesús vendría. El plan de tu salvación no comenzó aquí en Génesis 14, no comenzó cuando apareció Melquisedec, ni siquiera comenzó cuando el ser humano pecó. La Biblia enseña que el plan de Dios existía antes de la creación del mundo. Dios no deseaba que pecáramos, pero sabía que elegiríamos hacerlo. Y antes de que eso ocurriera, ya había preparado el camino para restaurar nuestra relación con Él. Por eso vemos señales de Jesús incluso en Génesis, por eso vemos señales de Jesús en Melquisedec. Dios estaba desplegando un plan que había preparado desde antes del principio del tiempo. Tomémonos un momento para agradecerle. Jesús, gracias. Aunque Melquisedec quizás no nos parezca tan importante como les parecía a los creyentes judíos del primer siglo, hoy podemos ver que tú estás revelando tu plan desde el principio. Podemos ver que habías preparado el camino para que toda persona encontrara una relación contigo a través de Jesucristo. Respondiste las preguntas incluso antes de que fueran formuladas. Las preguntas sobre el sacerdocio, las preguntas sobre el sacrificio, las preguntas sobre cómo acercarnos a Dios. Y también respondiste mis preguntas personales, las preguntas sobre si realmente soy amado, las preguntas sobre si alguien se preocupa por mí, las preguntas sobre si existe esperanza para mi vida. Las respondiste en la cruz al entregar tu vida por mí. Las respondiste en la resurrección al vencer la muerte y ofrecerme una vida nueva. Jesús, gracias por esta nueva vida. Gracias porque de maneras que muchas veces ni siquiera entiendo, preparaste mi salvación y la salvación de todos los que creen en ti desde antes de la creación del mundo. Gracias porque tu plan nunca falla. En tu nombre, Jesús. Amén. Mañana veremos Génesis 15, un capítulo fundamental donde Dios hará uno de los pactos más importantes de toda la Biblia con Abraham. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Morning Root. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.